La última conversación entre Trump y Putin tuvo lugar el 12 de febrero. Desde entonces han ocurrido muchas cosas y hasta hoy, 6 de marzo, 22 días después, los 27 países de Europa no han logrado reunirse en un formato oficial de Consejo Europeo. Solo han habido iniciativas informales de Macron, alguna visita puntual de varios dirigentes a Washington y la verdad que poco más. Han tardado 22 días en reaccionar, hasta hoy. En ese sentido, ayer el presidente francés Emmanuel Macron lanzó un desafío político que podría marcar el futuro de Europa. Ofreció extender la protección del arsenal nuclear francés a todos los aliados europeos. Si se trata de un brindis al sol o una respuesta directa al desamparo aparente en el que se encuentra el continente, pues ya se verá. Si no has podido escuchar el discurso de Macron, te dejo el minuto más relevante de lo que dijo. Y luego te cuento más cosas. Tenemos que ser capaces de defendernos mejor y de disuadir cualquier nueva agresión. Sí, pase lo que pase, tenemos que equiparnos aún más, aumentar nuestra posición de defensa. Y esto por la propia paz, por disuadir. En este respecto seguimos en la OTAN y con nuestros socios de los Estados Unidos de América. Pero tenemos que hacer más, reforzar nuestra independencia en materia de defensa y de seguridad. El futuro de Europa no se decide en Washington ni en Moscú, y sí, la amenaza nos vuelve al este. Y la inocencia, en cierto modo, de los últimos 30 años tras la caída del muro de Berlín. En Bruselas, mañana, en el Consejo Extraordinario, que va a reunir a los 27 jefes de Estado y de Gobierno, con la Comisión y con el presidente del Consejo, ahí vamos a dar pasos decisivos. El futuro de Europa no puede decidirse en Washington o Moscú. Eso dice, una frase muy a la francesa, destinada a sacudir conciencias adormecidas durante décadas de cómoda dependencia transatlántica. Otra cosa es que sea Macron Bonaparte el que tiene que despertarlas. Quédate, porque el vídeo de hoy es un análisis entre crítico y esperanzador de lo que se nos viene. No te vayas, porque lo de hoy también te interesa. El contexto de estas declaraciones no es trivial. Europa lleva mucho tiempo adormecida confiando en que el paraguas protector de la OTAN, bajo dirección estadounidense, bastaba para garantizar nuestra seguridad. Sin embargo, los recientes acontecimientos desde la anexión rusa de Crimea en 2014 hasta la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, pues han revelado que la política europea de defensa y seguridad necesita algo más que buenas intenciones y planes estratégicos que se archivan normalmente en Bruselas. Esta alarma, lanzada por Macron en ese discurso, llega en un momento crítico, donde la Unión Europea se enfrenta no solo a la amenaza rusa en el este, sino también a la posible retirada estratégica de Estados Unidos en la defensa europea, bajo un segundo mandato de Donald Trump, como está comentando, como está anunciando, y cuyo regreso al poder amenaza con reorientar la política exterior americana hacia Asia, porque allí es donde hay obsesión por la competencia tecnológica y militar con China. Hoy la situación no admite más dilaciones. Macron propone un paso histórico, pero también costoso y complicado. Se trata de un incremento masivo del gasto militar europeo, 800.000 millones de euros, según la presidenta Ursula von der Leyen. Y el envío potencial, además, de tropas europeas a Ucrania para garantizar un posible alto al fuego. Francia, con el ejército más grande y la única potencia nuclear dentro de la Unión Europea tras la salida del Reino Unido, parece estar, o eso se intuye, dispuesta a liderar este esfuerzo que se presenta titánico. Pero igual esto no es lo más relevante, aunque sea importante, o tal vez no se está hablando de todo. Ya no se trata únicamente de ayudar a Ucrania, va mucho más allá. Y para ello es importante gastar el dinero necesario, dicen. Pero lo fundamental no es el dinero que se gaste, sino en qué y cómo. Es esencial reflexionar sobre cómo se redistribuye ese gasto, o cómo lo van a hacer, y en qué áreas específicas de defensa se va a utilizar. Y esto no es fácil ahora mismo. La cuestión trasciende a Ucrania. Ahora mismo se trata de una invasión y una violación de soberanía nacional por parte de Rusia. Pero el lío posterior es la actitud de unos u otros, según sus intereses, de todos los implicados, de sanciones mal ejecutadas, de una implicación relativa de la mayoría, que no han contado o que no se ha contado exactamente como hace unas pocas semanas. Todo ha cambiado mucho. Lo que realmente está en juego es el orden de seguridad europeo. Y eso no es cosa menor. Merkel,
que no deja de ser parte del problema al destruir Alemania en su momento al hacerla dependiente de múltiples factores, dijo que Estados Unidos no era un socio fiable. Aunque lo dijo hace años, nunca hubo reacciones prácticas para llenar el vacío que hasta ahora ha tenido la propia Unión Europea en materia de autonomía estratégica, ni para dotarnos de los medios necesarios para defender nuestros propios intereses. Y Europa, en aquel momento, escuchó a Merkel, pero no actuó. La inercia estratégica europea se ha hecho siempre visible una y otra vez en crisis tras crisis, mostrando su impotencia estructural y su indecisión crónica. Ahora, además, la solución no puede reducirse únicamente a cantidades económicas. Se ha empezado a hablar con cierta ligereza, creo yo, de 800.000 millones de euros, pero la verdad es que aún no hay ningún compromiso concreto de todo eso. Veremos cómo resultan las reuniones que ha habido hoy, que habrá en los próximos días y qué decisiones se toman. Pero como te decía al principio, lo primero que debemos recordar es que esa conversación entre Trump y Putin tuvo lugar el 12 de febrero y que desde entonces han ocurrido muchas cosas, pero que hasta hoy, 6 de marzo, 22 días después, no han logrado reunirse toda esta gente en un Consejo Europeo oficial. Solo han habido iniciativas informales, como te decía, las que ha liderado Macron, las que ha liderado algún otro político. Starmer fue a Washington, el propio Zelensky. No hay un ministro de defensa europeo, un responsable de esa política, ni tan siquiera un orden establecido de mandos que tuviera alguna metodología a aplicar. Encima, por si fuera poco, ante el anuncio de Pedro Sánchez hoy de que va a informar a la oposición, excepto a Vox, de qué va a hacer España en ese plan de rearme, va y sale el jefe de la oposición del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y dice que para tomar decisiones de este tipo hay que pasar por el Parlamento y votarlo entre todos, que el Congreso de los Diputados tiene que avalarlo. Igual sí, no digo que no, pero como esto lo tengan que hacer todos los países, igual en 2029 tenemos un ejército ahí haciéndose todavía, vete tú a saber. Igual pensar en los Estados Unidos de Europa, si es lo que se quiere ir conformando, precisará de otra metodología que sea un poquito más ágil. Y claro, ágil y Europa es un oxímoron. En este momento la Unión Europea se está jugando muchísimo. Todos nos lo estamos jugando. Si seguimos pensando, y el anuncio de Ursula von der Leyen apunta en esa dirección, que el grueso del esfuerzo recaiga en los estados nacionales, elevando sus presupuestos de defensa no al 2% tradicional, sino al 3,5% o más, estaremos dejando de lado aspectos esenciales. Porque se trata de un enfoque nacionalista y con planteamientos provincianos. Lo único que se conseguirá es que algunos países tengan unas fuerzas armadas algo mejores y poco más, ¿no? Algo que no implica que la Unión Europea aumente realmente su capacidad de autonomía estratégica, porque después de múltiples planes destinados a cubrir las carencias existentes, seguiremos en la misma situación, sin cubrir los vacíos de manera conjunta y efectiva. Aquí lo importante es ir juntos. Y encima hay un problema añadido, porque ¿qué pasará si en un hipotético despliegue de tropas europeas en Ucrania hubiera bajas de cualquiera de los países participantes? ¿Será suficientemente robusto el sentimiento europeo de todos? No sé. Pero por otro lado, la cuestión de cómo cubrimos ese incremento de defensa podemos plantearlo de varias maneras. Por un lado, con una deuda asociada a ese aumento, igual que se hizo con la pandemia. Por otro lado, lo podemos hacer subiendo impuestos. Y el tercer caso sería recortando el gasto social. No hay más modos, y todos son muy lesivos presupuestariamente para cada país. Y nos lo está diciendo Macron, lo ha dicho en su discurso, como has podido escuchar. Vamos a tener que asumir sacrificios. Y sería bueno que, igual que Macron, otros gobernantes europeos, de aquí y de otros países, de toda Europa, también se dirijan a la opinión pública de sus países y expliquen qué supone todo eso, porque estamos en un momento muy delicado en el que se va a tener que asumir que nuestro estado del bienestar, como lo conocemos, y nuestro gasto social no va a poder mantenerse al mismo nivel. Es muy simple. Mientras atendemos un salto de menos, más o menos del 2 al 3% del PIB en defensa, eso requerirá recortes, deuda, ajustes e impuestos. Yo creo en Europa, pero esta Europa, en la que el poder recae en una Comisión Europea ineficiente, en un coro de líderes nacionales con sus intereses particulares y en una venta constante de voluntades, no es posible construir un futuro como potencia estratégica. No creo mucho en los que hay ahora. Europa malgasta históricamente. Tengo vídeos por aquí que lo demuestran, te los dejo por ahí comentándose en algún enlace, pero aún sigo siendo de los que piensan que las grandes potencias despiertan ante las dificultades. Está por ver si estamos ante el declive definitivo o ante el renacimiento de este gran continente. No sé.
Hasta ahora hemos visto cómo Europa ha permanecido en un letargo estratégico, dependiente de la OTAN y subordinada a los intereses geopolíticos norteamericanos. Sin embargo, lo que viene ahora podría ser, digo yo, que radicalmente distinto. ¿Qué pasaría si Europa logra finalmente articular esa auténtica autonomía estratégica? Pues eso significaría tener la capacidad real y creíble de defender sus intereses sin depender de aliados externos, como hemos visto, tienen agendas propias muy alejadas del bienestar europeo. Aquí cada uno va a la suya. Y es que el letargo europeo ha sido más profundo de lo que parece. Durante décadas, Bruselas se ha conformado con el papel de regulador global, imponiendo normativas a todo Dios, medioambientales, de forma rígida, la llamada soga verde que dicen por ahí, que ha dificultado la competitividad industrial europea frente a gigantes como Estados Unidos, China, Corea. Mientras Europa aplicaba restricciones severas en emisiones y procesos productivos, otros países priorizaban la innovación tecnológica. Ahora va a pasar con la inteligencia artificial. Y esos han avanzado rápidamente en sectores clave, como esa inteligencia artificial, la computación cuántica, la biotecnología. Y Europa, en cambio, se quedaba rezagada, observando cómo su peso económico y geopolítico pues se iba diluyendo lentamente. La diferencia de crecimientos entre Estados Unidos y Europa en los últimos 20 años es brutal. Esa subordinación no es solo militar o tecnológica, sino también económica, porque los europeos han permitido que sus políticas comerciales y monetarias estuviesen condicionadas por Washington o por Pekín. Y ahora Macron intenta con su discurso revertir esa tendencia histórica, advirtiendo que las decisiones vitales para Europa deben tomarse en suelo europeo, no en oficinas de políticos norteamericanos, rusos, chinos o de donde sea. Con las tierras raras que ayer te explicaba pasa algo parecido. No pretenden, piden que no se exploten cuando resulta que vamos a necesitarlas sí o sí. Pero volvamos, porque, sin embargo, la propuesta de Macron se enfrenta a numerosos obstáculos. Primero, ¿cómo financiar este inmenso esfuerzo militar? Las opciones, como te decía, no son muy atractivas: deuda pública, subir impuestos, reducir el gasto social. Macron ha sido claro porque dice que hay que asumir sacrificios, pero el riesgo político de explicar a las sociedades europeas todo eso, de que van a tener que renunciar parcialmente a su estado del bienestar, es enorme. Se corre riesgo a fragmentación, más aún cuando estas sociedades están cada vez más polarizadas, más escépticas con sus élites políticas. Además, la coordinación europea en defensa sigue siendo más retórica que real. Europa tiene fuerzas armadas nacionales muy fragmentadas y una industria de defensa que, hombre, está más dominada por intereses nacionales que por intereses comunitarios. Países como Francia o Alemania podrían beneficiarse desproporcionadamente de una apuesta conjunta europea, mientras otras naciones, sin embargo, quedarían relegadas a un papel simplemente de clientes de esos otros ejércitos. Superar esas rivalidades internas pues sería esencial si queremos que sea viable ese proyecto, y no lo están tratando. Por otro lado, la historia muestra que cada vez que Europa pierde cohesión interna, aumenta la tensión en sus periferias. La situación en los Balcanes vuelve a deteriorarse, alimentada por la retirada de la influencia estabilizadora norteamericana y la incapacidad, de nuevo, europea para llenar ese vacío. Si Europa no reacciona con rapidez y con determinación, se va a tener que enfrentar a la crisis más profunda y peligrosa que ha vivido hasta la fecha, y en un futuro muy inmediato. La Unión Europea necesita urgentemente dar un salto cualitativo en su comprensión estratégica y militar. Tiene una oportunidad histórica, pero también una obligación ética, la de asumir plenamente la responsabilidad de su propia seguridad. No nos va a defender otro. Esto significa no solo más gasto militar, sino también una transformación radical de nuestra cultura política, abandonando de una vez el provincianismo nacionalista y abrazando una auténtica política común europea, que tal vez en los que ahora está no son los más indicados, pero bueno, llegamos a una encrucijada histórica. Macron, llamado irónicamente Macron Bonaparte, por algunos comentaristas, busca despertar a Europa de su sueño estratégico. El presidente francés entiende que, aunque sea doloroso, este es un paso indispensable para preservar la soberanía y relevancia global de Europa. Pero fíjate, Fernando Yarza decía que el miedo es el gran aliado de los tiranos. Y Trump, Putin, Xi Jinping y toda la pandilla han entendido perfectamente cómo explotar ese miedo europeo. Ha llegado el momento de enfrentarse con valentía, no con debilidad, con sumisión, sino desde la confianza renovada en el potencial europeo para decidir su propio destino. Es hora de que Europa, no sé, deje de ser
simplemente una espectadora pasiva en un escenario global. Ha sido demasiado el tiempo en el que ha permanecido como rehén de decisiones ajenas y subordinada de su propio juego estratégico. Hoy, Europa tiene una última oportunidad, creo yo, para retomar las riendas de su historia y evitar que su destino lo sigan decidiendo otros desde despachos muy distantes, en Washington, en Moscú, en Pekín. Europa fue la cuna de grandes ideas, civilizaciones y revoluciones que cambiaron para siempre la historia del mundo. Nuestras calles fueron testigos del florecimiento de la filosofía griega, el esplendor del Renacimiento, el humanismo ilustrado, la fuerza transformadora de la propia revolución industrial y de la defensa incansable de la libertad y de los derechos humanos. Esa herencia, cargada de innovación, de valores democráticos, de coraje intelectual, es nuestro legado más precioso y más preciado. Hoy, frente a desafíos inéditos, deberíamos recuperar ese espíritu de cooperación entre todos, de ambición creativa y que definió nuestro pasado. Europa tiene el compromiso de reinventarse. Eso nos dicen, empezando por lo militar, como paso previo a algo mucho más complejo y profundo, y no solo para honrar lo que fue, sino para asegurar que su futuro, nuestro futuro, vuelva a iluminar al mundo, inspirando nuevamente, con nuestro ejemplo, la unidad y visión compartida. Como una semilla dormida durante mucho tiempo, bajo tierra, Europa debería decidir ahora si germina con fuerza renovada o si permanece enterrada bajo su propia inercia. Y es que ya no puede dejarse llevar. Es momento de reclamarle a todos los que han convertido este continente en un espacio irrelevante y en declive, que se pongan en marcha o que se aparten. El tiempo de decidir ha llegado. El tiempo de cambiarlos a todos ellos seguramente también. Seguimos.